Entonces, buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a continuar con la clase de tu hermano, la segunda sesión. Espero poder terminar con ustedes hoy esta parte. Habíamos quedado y habíamos hecho como un tipo de repaso somero acerca de como la funcionalidad o la parte fisiológica. Yo les hablaba del cuerpo humano, ahora vamos a pasar a hablar del cuerpo humano, pero directamente desde los sistemas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esos sistemas del cuerpo humano y la generalidad de cada uno. Dudas que tengan, preguntas que les vaya surgiendo, me la van comentando. Pueden habilitar el micrófono e interrumpirme. Entonces, continuamos con el sistema esquelético u óseo. Sistema esquelético o el sistema u óseo, ¿qué creen ustedes? Indiscriminando lo que está ahí en la diapositiva, ¿qué creen ustedes que es la principal función o para qué les sirve a ustedes tener los huesos? ¿Qué pasa si no tenemos huesos? Pues les cambio la pregunta. No ¿Ustedes podríamos se imaginan tener, sin huesos? no podríamos tener como una forma, un sostenimiento, pues ni consigo un movimiento. Exactamente, seríamos pedazos de masas amorfas, como pedazos literal charcos de agua, sin forma, sin estructura, sin absolutamente nada. Pues los huesos son vitales. El sistema esquelético, como todos los otros sistemas, es un sistema vital. Sistema esquelético u oso, siempre que hablemos de esqueleto o hablemos de oso, pues sabemos que hacemos alusión a los huesos. Y no solamente a los huesos. ¿Listo? Pero es que nosotros, las estructuras o la imagen que ustedes ven ahí, los huesos se deben unir con otros huesos, ¿no? Si no hubiesen otras estructuras de conexión entre los huesos, pues seríamos robots, nos moveríamos como robots. Debe haber otras estructuras que nos permitan hacer movimientos, los distintos movimientos que podemos hacer, ¿no? Esas otras estructuras van a ser las articulaciones, ¿listo? Las articulaciones son un tipo de estructura que están entre un hueso y otro, el mismo nombre dicen, que se articulan. Articular es permitir unir, permitir conectarse y permitir básicamente el movimiento dependiendo del hueso que sea, ¿no? Entonces, no, con todos los huesos nosotros no podemos hacer el mismo movimiento. ¿Listo? No todas las articulaciones nos permiten hacer los mismos movimientos. ¿Listo? Y no todos los huesos están articulados. ¿Listo? Por ejemplo, el cráneo. Si ustedes ven el cráneo, hagámosle zoom por acá, el cráneo tiene unos huesos en específico. ¿Alguien sabe cómo se llaman los huesos del cráneo? Occipital, frontal y parental. Listo, muy bien. El frontal, entonces todos nos tocamos acá el hueso frontal, el hueso parietal, listo. El hueso parietal, perdón, el hueso occipital. Entonces, y el temporal. Son esos cuatro huesos que nosotros tenemos en el cráneo. Y esos huesos como tal no están unidos por articulaciones. O sea, ellos no están como tal articulados específicamente, sino tienen un tipo de unión particular. Pero entonces ahí, como dato importante es que sepan que los huesos se tienen que articular sí o sí para poder hacer los distintos movimientos, para poder bailar, saltar, etc. Las funciones es sostener y proteger el cuerpo, ya ustedes lo dijeron, sin el sistema esquelético pues no hay sostén, no hay protección específica al cuerpo, permite que ahí se inserten los músculos, ¿no? Porque es que si nosotros vamos de afuera hacia adentro, si ustedes vamos a hacer una operación en el antebrazo, entonces vamos de afuera hacia adentro, lo último que yo voy a tocar que es el hueso. Entonces en ese hueso los músculos, ahorita vamos a ver el sistema muscular, se inserta. Es decir, los músculos deben tener algo que los sostenga, se deben pegar a algo y se pegan a los huesos. Entonces los huesos sirven de inserción a los músculos. Ayudan a los movimientos corporales, alberga las células que producen las células sanguíneas y almacenan minerales y lípidos. ¿Alguien ha escuchado a las personas que tienen leucemia, no? Todos han escuchado la famosa leucemia. ¿Saben qué es la leucemia? Es el cáncer en la sangre. Cáncer en la sangre, exactamente. El cáncer en la sangre quiere decir que no estamos produciendo suficiente
cantidad de glóbulos rojos y glóbulos blancos, o las células sanguíneas básicamente. Entonces han escuchado el tratamiento o el famoso trasplante de médula ósea. ¿Sí lo han escuchado para curar pues la leucemia? ¿Sí han escuchado en algún momento el trasplante de Sí, médula ósea señor. o no? Sí, señor. Bien, la médula ósea la producen los huesos por dentro. Nosotros tenemos un hueso y ustedes abren el hueso tiene una estructura interna. Entonces, dentro del hueso se producen por un proceso que se llama hematopoiesis, hematopoiesis significa formación de células sanguíneas. Entonces, el hueso va a producir las células sanguíneas. El hueso contiene la médula ósea. La médula ósea se saca del hueso, ¿no? Y es esa parte del hueso que se llama médula quien contiene la reserva para producir células sanguíneas. Entonces, si yo trasplanto, un familiar mío tiene leucemia y yo soy compatible, recuerden que para todo trasplante primero debemos mirar si hay compatibilidad. Si yo soy compatible con mi hermano, por ejemplo, a mí me pueden sacar médula ósea e inyectársela a él, porque quiere decir que su cuerpo, como tiene leucemia, como tiene cáncer en la sangre, su cuerpo no está produciendo cantidad normal y suficiente de esas células sanguíneas. Entonces, ¿yo qué hago? Trasplantarle mi médula ósea. Entonces, por eso acá dicen que alberga células que producen células sanguíneas. Ya saben ustedes que las células de la sangre se producen ¿dónde? En la médula ¿Dónde se ósea. producen las células de la sangre? Ajá. La médula ósea y los huesos, ¿vale? Bien, seguimos con el sistema muscular. El sistema muscular, pues el nombre lo dice, son los músculos. Con los músculos, los músculos son muy importantes, al igual que los huesos, porque los músculos van a participar como tal en los movimientos del cuerpo. O sea, la gran cantidad de movimientos que podemos hacer se asocian por un lado a los huesos, pero a otro lado a los músculos. Los músculos nos permiten adoptar una postura adecuada, una postura recta. Si nosotros nos sentamos, el hecho de que nosotros podamos sentarnos de manera recta, se debe a los músculos, por ejemplo, que hay en el dorso o en la espalda. Son los músculos importantes en la parte del movimiento. Ahí está viendo muscular, ¿cierto? En la diapositiva. E importante en la postura. ¿Listo? Entonces, los músculos nosotros los vamos a dividir en tejidos. Recordemos que un tejido, cuénteme, Zuli. Es que lo que pasa es que, pues no sé si soy yo, pero estás mostrando el esquelético óseo. Sí, todavía. Sí, también. ¿Ya les cambió? Sí, ya les cambió. ¿Ya les aparece el muscular? No, aún no. No, nada todavía. Vuelvo a compartir. Ahora sí. ¿Sí les aparece? Sí, ya. ¿Ya? Bien. Entonces, el sistema muscular, yo les decía en la clase anterior que el tejido, es un conjunto de ¿qué? ¿De células? Conjunto de células. Exacto. Entonces, un tejido es un conjunto de células. Y las células que conforman los músculos, pues nosotros lo vamos a dividir de distintas maneras. Pero por ahora, no importa es que sepan que hay un tejido muscular esquelético, que es lo que hay en mayor abundancia. La mayoría de nuestros músculos es tejido muscular esquelético. ¿Qué quiere decir que es un tejido muscular esquelético? Es que ese músculo esquelético pues inserta en un hueso, por eso es esquelético. Esquelético pues viene del esqueleto de los huesos. Entonces los músculos se insertan en los huesos. ¿Y por qué se insertan en los huesos? ¿Por qué creen ustedes que los músculos se van a insertar en un hueso, por ejemplo? Porque ahí tienen sostén. Protección, exacto. Bien, entonces necesita algo que lo sostenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo, todos tratan de hacer esto. Ustedes se tocan acá, ustedes hacen esto, hagan el movimiento y toquen acá. ¿Qué sienten? ¿Qué estructura logran sentir acá? Miren y traten de imitar lo que estoy haciendo. Entonces, sienten esto que está acá. Ustedes siguen, lo siguen. Ese es un músculo.
Es el famoso músculo esternocleidomastoideo. Y ese músculo esternocleidomastoideo, lo que ustedes están tocando acá, es ya la inserción con un hueso que nosotros tenemos acá, que es el esternón y la clavícula. Entonces, siguen que los músculos se insertan. ¿Y qué nos permite hacer el músculo esternocleidomastoideo? Pues poder mirar hacia los lados. Entonces, los músculos sí o sí se deben insertar para poder realizar el movimiento corporal. Hay otros tipos de tejidos musculares y un músculo muy particular es el músculo cardíaco. El corazón en sí es una estructura muscular. Nosotros ya vamos a pasar el corazón y les hago la introducción a que el corazón es una estructura muscular. El corazón es un músculo. Listo, y es un músculo que tiene unas características importantes y por eso hablamos del músculo cardíaco, que es diferente al músculo normal que hay en los huesos. Y hay otro tipo de músculo que es el músculo liso. El músculo liso, el tejido muscular liso, pues, es un músculo que tiende a recubrir a los órganos. Entonces, el estómago está recubierto por músculo liso. Las arterias están recubiertas por músculo liso. ¿Vale? ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿O todo bien? Entonces, acá en la imagen vemos algunos tipos de músculo. ¿Listo? Entonces, vemos los futuros médicos, pues tendrán que aprenderse en todos estos músculos por partes. Entonces, esto es la generalidad del sistema muscular. Los músculos, además, son importantes porque sirve de reserva energética, ¿no? Pregunta, ¿cuál estructura nos permite almacenar la glucosa? ¿El páncreas, si no estoy mal? ¿Quién da más? ¿Están de acuerdo con Oscar? ¿Páncreas o hígado? Porque creo que almacena el glucagón, ¿no? Glucagón. Glucagón. Bien, el páncreas es quien produce la insulina, el glucagón, la somatostatina. Pero quien almacena la glucosa es el hígado. Ojo, la glucosa nosotros la ingerimos, el cuerpo no produce glucosa. Nosotros tenemos que consumir glucosa. De ahí que consumamos dulce, de ahí que consumamos carbohidratos. Finalmente el carbohidrato es glucosa y la glucosa pues nos da energía. El hígado es el principal órgano que almacena la glucosa. Es decir, es el principal órgano que tiene esas reservas cuando se nos acaba pues la energía. El páncreas, por otro lado, ya que ustedes lo mencionaron, de todas maneras más adelante lo íbamos a ver, él produce la insulina. Y la insulina y el glucagón, la insulina es la hormona encargada de tomar la glucosa en la sangre. Nosotros llamamos glucosa en sangre. Esa glucosa en sangre tiene que ir a las células de los distintos órganos o de los distintos tejidos, pues para darle energía, porque ustedes saben que la glucosa nos da energía. ¿Qué pasa si usted es un niño pequeñito a las 8 de la noche le da una chocolatina o un bombón? Pues el niño va a estar enérgico y no va a dormirse temprano, pues porque da energía. Entonces, esa glucosa que hay en la sangre, ¿cómo entra a las células? Lo hace la insulina. La insulina es la hormona encargada de tomar la glucosa y llevarla adentro de las células. Esa insulina la produce el páncreas. A lo que iba es que los músculos también sirven como reserva de glucosa. Los músculos también contienen glucosa y almacenan glucosa como reserva. Siempre cuando escuchen hablar de la reserva de glucosa se llama glucógeno. El glucógeno es tener glucosa guardadita. Hagan cuenta que ustedes tienen un baúl y guardan los chécheres, algunas cosas antiguas que en algún momento lo van a usar. Esto va así ligado y eso hace el músculo. Toma la glucosa y la guarda como glucógeno. Sistema importantísimo del cuerpo humano. ¿Vamos claros? ¿Están aburridos? ¿Sí me están entendiendo? ¿Listo? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bien. Entonces el sistema cardiovascular. Cardio, corazón, vascular, vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Pregunta, ¿cuáles son los vasos sanguíneos? Los que nos transportan Listo. la sangre. La Venas, pregunta, arterias. ¿cuáles son? Las venas. Ok. ¿Qué más? Las arterias, los capilares, porque también hay capilares, ¿no? ¿Qué más? Entonces,
Vamos de macro a micro, es decir, de grandes a pequeños. Las arterias, después de las arterias vienen las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Esos son los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la función de los vasos sanguíneos? Ya alguien la mencionó: transportar la sangre, transportar nutrientes, transportar hormonas, todo lo que se transporte en la sangre. Esa es la función de los vasos sanguíneos. Las arterias y las venas tienen una diferencia importantísima. ¿Alguien la sabe? ¿Cómo yo diferencio una arteria de una vena? Ambas llevan sangre, pero yo cómo sé que es una arteria y yo cómo sé que es una vena. Porque una lleva Porque oxígeno. una lleva oxígeno. Es sangre oxigenada y la otra no. Muy bien, ¿cuál lleva la sangre oxigenada? Las Pregunta, venas. ¿cuál lleva la sangre oxigenada? Venas. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Todos de acuerdo que la sangre oxigenada va por las venas? No están seguros. La sangre oxigenada es por las arterias, la sangre desoxigenada es por las venas. ¿Listo? Entonces, las arterias llevan sangre con oxígeno, las venas llevan sangre con poco oxígeno. Si ustedes sacan sangre de una vena, pues la sangre tiende a tener un color oscuro. Que ustedes toman una muestra sanguínea, la muestra sanguínea, la sangre se ve muy oscura, es porque quiere decir que tiene poco oxígeno. Bien. Ahora vamos a mirar el corazón. Esto que ustedes ven acá, y vamos a tratar de entender, cómo vamos de tiempo, tratar de entender cómo funciona el corazón macro, pues de manera grande. El corazón tiene 4 cavidades. 2 aurículas, esta es una aurícula y esta es otra aurícula, y 2 ventrículos. Este es un ventrículo y este es otro ventrículo. La pregunta es la siguiente, muchachos. ¿Cómo el corazón le da la sangre a los dedos de los pies? Un corazón manda la sangre a los dedos de los pies. ¿Cómo la sangre a los dedos de los pies llega otra vez al corazón? ¿No les parece interesante entender eso? No es porque mientras una aurícula abre, otra cierra y así. Listo, eso es lo que les voy a explicar, ¿vale? Lo primero que debemos entender es que existen 4 cavidades. El corazón del ser humano tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas están arriba, los ventrículos están abajo. El corazón, hagan de cuenta que es un mango. Todos han comido, pues, mango, todos saben que es un mango. Entonces, tenemos el mango y que el mango tiene como una puntica, o sea, como una punta, algo así, en esta forma. Eso se llama el ápex del corazón. Ese corazón, nosotros tendemos a ubicarlo aquí, en la parte izquierda, pero el corazón está ubicado acá. Ustedes se tocan el centro de su pecho, en el esternón, allá está ubicado el corazón, pero él mira hacia la izquierda. Entonces, ese corazón, ya sabemos dónde se ubica en el cuerpo, que tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Y hay unos vasos sanguíneos, claramente. Hay unos vasos sanguíneos muy importantes, que es la aorta. La aorta que ustedes ven acá es la arteria más grande que tiene el cuerpo. Es una arteria muy ancha, es muy grande, pues porque es la que básicamente circula la sangre por todo el cuerpo. Y unas venas, que son esta que viene acá y esta que viene acá, que son las venas cavas. ¿Listo? Una vena cava que está arriba, ¿cómo le llamarían ustedes algo que está arriba? Superior. Y lo que está abajo, pues inferior, ¿no? Entonces, vena cava superior, vena cava inferior. Y ahora, esos son los principales vasos sanguíneos que están ahí en el corazón. ¿Qué deben saber de las arterias? Las arterias mandan la sangre. Las arterias llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. Ojo, las arterias llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. Las venas retornan la sangre o las venas devuelven la sangre. ¿Listo? Denme un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Se me destacaron los audífonos. Entonces, bien, les decía que las arterias
Mandan la sangre a las distintas partes del cuerpo, las venas devuelven la sangre. ¿Cómo va a funcionar esta vaina? ¿Cómo la sangre de las venas, que tiene poco oxígeno, se vuelve después sangre con oxígeno? Lo primero que yo debo tener en cuenta es que todas las venas del cuerpo me llevaron la sangre. Listo, me retornaron la sangre del corazón. Y esa sangre del corazón viene por las dos venas grandes, por la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿Listo? Esa viene, pues por ahí viene la sangre y viene la sangre que es desoxigenada. Esa sangre desoxigenada tiene que volverse sangre oxigenada. ¿Cómo lo hace? Pues si ustedes ven acá, las flechitas, entró la sangre. Esta sangre que entró, inicialmente va a ir al ventrículo derecho. El ventrículo derecho es lo que ustedes ven acá. Entonces nosotros tenemos la aurícula derecha. Aurícula derecha, acá lo que ustedes ven es una válvula. Entonces hagan de cuenta que ustedes cierran y abren la llave para bañarse en las manos. Si ustedes tienen esta válvula cerrada, pues la sangre de la aurícula al ventrículo no pasa porque está cerrada. Pero si yo abro esta válvula, la sangre pasa. Entonces la sangre que llegó a la aurícula pasa al ventrículo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se abrió la válvula. Pero cuando la sangre está en el ventrículo, se cierra la válvula. ¿Por qué? Porque si no, si esta válvula permanece completamente abierta todo el tiempo, pues la sangre se devuelve. Y no podemos permitir, o no es normal, pues, que el ventrículo se devuelva a la aurícula. ¿Vale? Entonces, la sangre que viene en la aurícula pasa al ventrículo y queda ahí guardada. Del ventrículo va a salir una estructura, un vaso sanguíneo, que es lo que ustedes ven acá. Se llama el tronco pulmonar o pues las arterias pulmonares. Esta es la arteria pulmonar. Miren que la arteria pulmonar también tiene una válvula pequeña y por ahí va la sangre que llegó al ventrículo. Ojo que el ventrículo pues debe evidentemente expulsar la sangre. La expulsa por la arteria pulmonar. Si se llama arteria pulmonar, ¿a dónde va? ¿Pulmones? A los pulmones ¿Qué ocurre en los pulmones? ¿Cuál es la principal función de los pulmones? de llevar, o sea, no lleva la sangre a las venas. ¿Qué se hace en los pulmones? Les boto pistas. Oxígeno, dióxido de Oxigena la carbono. sangre. Muy bien. Entonces, Bueno, recuerden que esta sangre que llegó de las venas tienen poco oxígeno, ojo. Esa sangre que llegó de las venas, pues tiene que oxigenarse. Entonces, va hacia los pulmones, que es donde tiene que oxigenarse. Pero mire que esa sangre viaja por la arteria pulmonar. Eso quiere decir que la arteria pulmonar lleva sangre con o sin oxígeno. Esta es la arteria pulmonar. Por ella pasó la sangre que no tiene oxígeno. Esta sangre que está acá no tiene oxígeno. Por eso es titulada. Esa sangre viaja por la arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar tiene, o bueno, contiene sangre o lleva sangre que tiene o que no tiene oxígeno. O que tiene, pues, sí tiene oxígeno, evidentemente. Que tiene poco oxígeno, pues. ¿Qué creen? Hablen, digan algo. No pasa nada si se equivocan. Que tiene La oxígeno. arteria pulmonar. Bien, yo les había dicho ahora que las arterias llevan sangre con oxígeno. Pero hay una excepción. En medicina casi siempre hay excepciones. La arteria pulmonar, muchachos, como dato importante, es la única arteria del cuerpo que no humano tiene que lleva sangre con poco oxígeno. A veces le dicen que con poco oxígeno, sin oxígeno, pues, pero pues lleva sangre con muy poco oxígeno. Entonces, la arteria pulmonar lleva sangre con poco oxígeno. ¿Por qué? Porque es la sangre que llegó de las venas. Ella es la que la transporta. Entonces, la arteria pulmonar va allá a los pulmones, entregó esa sangre y allá se hizo un intercambio gaseoso y la sangre quedó oxigenada. ¿Cómo la sangre que está en los pulmones ya oxigenada, ojo, ya es una sangre con oxígeno, llega al corazón? A través de estas señoritas que ustedes ven acá. Son las venas pulmonares. Son 4 venas pulmonares.
Entonces, las venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda. Esas venas pulmonares, pues son venas, recuerden que son, las venas vienen o llevan pues la sangre al corazón, ¿no? Lo que yo les decía. Entonces, las venas pulmonares llevan sangre con oxígeno. Miren ahí cómo cambia la cosa, ¿no? Yo les decía que las venas llevaban sangre sin oxígeno. Todas las venas del cuerpo humano, a excepción de las venas pulmonares. Las venas pulmonares transportan sangre con oxígeno. ¿Cuál sangre? Pues la que trajo del pulmones. La sangre que el pulmón limpió al corazón es la sangre que trae oxígeno. Esa sangre entra y llega a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa lo mismo. Va a llegar al ventrículo izquierdo. Se abre otra válvula. Y del ventrículo izquierdo, recuerden que esta sangre ya tiene oxígeno. Entonces, es una sangre que tiene oxígeno, es una sangre que ya se puede ir, que el corazón puede mandar al cuerpo humano, a los órganos, porque es una sangre que está con muy buen oxígeno. Entonces pasa al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo lo está esperando un vaso sanguíneo, una arteria gigante, la aorta. Entonces, la sangre que entra a la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y después va por la aorta, y de la aorta se expulsa a todo el cuerpo y todo su cuerpo tiene sangre. ¿Está claro cómo funciona la circulación? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Bien, así funciona a grandes rasgos el corazón. Entonces ya entendemos la mayor parte pues, de funciones asociadas al corazón. ¿Qué enfermedad es como yo escuchar del corazón? ¿Qué le pasó al corazón? Usted dice, una enfermedad que es causa de muerte, una de las primeras causas de muerte en los países. ¿El qué? Cuénteme, Charik. Un paro cardíaco, ¿Listo? El infarto. Una falla del infarto. marcapasos. Ay, El infarto. Bueno, han mencionado varias vainas interesantes. Infarto, paro cardíaco, el marcapasos. Vamos a discernir pues cada cosa como para que no se vayan con inquietudes. Infarto, cuando ay. sí, ya la escucho. Listo, profe, perdón. Profe, es que se me entrecortó donde decía hay solo una excepción, que es la arteria pulmonar que envía la sangre, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando retorna? ¿La vena es la que la retorna con qué? ¿O por qué? La vena pulmonar lleva la sangre oxigenada. La arteria lleva la sangre sin oxígeno al pulmón y el pulmón manda la sangre con oxígeno al corazón a través de las venas pulmonares. ¿Listo? Gracias. Ya. Cuando escuchen infarto, infarto quiere decir que un tejido carece o se quedó sin oxígeno. Y recuerden que el oxígeno es un elemento químico vital. Nosotros necesitamos oxígeno sí o sí para vivir. Entonces, cuando un tejido se infarta, no hay oxígeno. Entonces, no hay función en esa zona que se infartó. Y si no hay función, pues no sirve. Tiende a ser tejido necrótico. Entonces, si el corazón se infarta, quiere decir que el corazón no le llegó oxígeno. Y si el corazón no tiene oxígeno, pues el corazón no va a funcionar, no puede funcionar, no puede inyectar sangre. Inyectar significa contraer y mandar sangre. Entonces, se infarta. Infartar, el infarto del corazón es eso. Al corazón no le llegó oxígeno. Paro cardíaco quiere decir que el corazón deja de latir. Pero el corazón deja de latir o entra en paro por muchas causas. Paro cardíaco es cuando nosotros todos busquen en su mano, acá, cerca, pues, ubiquen el dedo pulgar, asomamos acá, ponen sus dos dedos y traten de tocarse en esta zona un pulso. Traten de tocarse en el pulso. ¿Lo sienten? O si no, acá. Ubiquen el músculo estampeidomastoideo, que ya les dije dónde estaban, y por arriba del músculo estampeidomastoideo tocan su pulso. ¿Ya? ¿Alguien lo sintió? ¿Sí? Sí. Bien. Esa es la frecuencia cardíaca o son las pulsaciones. Cada pulso que yo tome quiere decir que es cada latido que el corazón está mandando.
Entonces, cuando hay paro cardíaco del corazón, el mismo nombre lo indica, el corazón paró, por causas muchas. Corazón paró, y si el corazón paró, pues no llega sangre, ¿no? Porque si usted, hagan de cuenta que ustedes van en una moto, la moto pues necesita gasolina, la gasolina en la moto es la sangre. Si la moto se le acaba la gasolina, ¿qué le va a pasar a la moto? ¿Va a prender? ¿Los va a llevar? No. Tal cual va el corazón, si cierra, pues bailas. Él llega a ningún lado y la persona se muere. Marca pasos, Ganado. ¿cómo? Que en ese caso no le llega la función, o sea, deja de funcionar el corazón. ¿En cuál caso? Entonces, dice el marcapasos. El marcapasos ya es diferente, un poco diferente. El corazón también tiene una parte eléctrica. Entonces, los latidos que ustedes, el corazón anda, es porque hay que haber un estímulo eléctrico. Entonces, cuando se daña el estímulo eléctrico que el corazón tiene, pues el marcapasos. Y el marcapasos es un aparatico muy diminuto de metal que hace la función de un nódulo, que es el nódulo sinoauricular, y es quien hace la vaina de marca, que pues por ahora no es muy importante que lo sepa. Otro sistema interesante es el sistema linfático. El sistema linfático pues es el que lleva la linfa y hay unos vasos linfáticos. Y por la linfa es donde se transportan, por ejemplo, los linfocitos o las células sanguíneas. Algunas zonas pueden ir por vía sanguínea, otras por vía de la linfa. Entonces, por ahí se transportan y los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos tienen distintos tipos de subdivisiones. Y el sistema linfático es un sistema que es muy parecido al sistema inmune. ¿Por qué? Porque el sistema linfático tiende a protegernos de agentes extraños. ¿Por qué nos protege? Pues porque el sistema linfático, hagan cuenta que tiene un tipo de sangre. Otra que transporta un tipo de sangre, no es sangre, pero es como para que hagan la analogía, que se llama la linfa. La linfa es una sustancia acuosa, es una sustancia como transparente, amarillenta, y por ahí van las células, los linfocitos. Entonces nos protege. Van los linfocitos y van algunas proteínas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de las amígdalas. Usted es una persona con severas bolas acá, porque a veces hay infecciones y en la parte trasera del oído, ustedes a veces han sentido bolas, ¿sí o no? ¿Les ha pasado? ¿Ubican lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Saben qué? Amigdalitis. Ganglio, profe. Entonces, esas bolas que nosotros tenemos atrás son unos ganglios. Los ganglios linfáticos se inflaman. Ustedes sienten bolas cuando ustedes empiezan a sentir bolas. O pues el tipo de bola, pero por ejemplo, acá atrás del oído, quiere decir que hay una inflamación, y cuando hay inflamación quiere decir que hay una infección y que algo les va a suceder. Cuando hay amigdalitis, las amígdalas se inflaman, quiere decir que hay una gran infección. Cuéntame, María Camila. Por eso dicen que el sistema linfático es el segundo sistema circulatorio del cuerpo. Exacto. Buen dato. ¿Vale? Entonces, la amigdalitis es la inflamación de las amígdalas que están acá. Si ustedes abren la boca y miran por allá al fondo, se pueden ver las amígdalas. Bueno, el sistema nervioso lo voy a dejar de última. Seguimos con el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el sistema que tiene un órgano importantísimo, que son los que Pulmones. los pulmones. Pero como es un sistema, va a funcionar con una serie específica de estructuras. Entonces, nosotros tenemos que inicialmente la boca, pues, puede entrar aire, pero evidentemente debe entrar específicamente por la nariz. Cuénteme. Todavía en la pantalla aparece el sistema linfático.
Yo no sé esto por qué se trabará ahora. Aquí está. Ahora sí, profe, ¿Listo? ya. Gracias. Entonces, la nariz es donde entra el aire. Después de la nariz, nosotros acá arriba tenemos la nasofaringe o la faringe. Pues, la faringe pues se nos va a dividir. Entonces, la faringe se divide en una parte de la nariz y otra parte en la boca. Algunos, todos ya hemos vomitado. ¿Y alguna vez cuando vomitan y sale el vómito por la nariz y por la boca? ¿Alguno le ha pasado? Sí, profe. Sí. Eso porque comparten la faringe. La faringe es la estructura que la vamos a ver acá. Entonces, esta es la faringe. ¿Listo? Y esta es la boca. Nosotros acá vamos a tener la boca y vamos a tener acá la nariz. Entonces, esta misma faringe que va por la boca es la misma que va por la nariz. Entonces, la faringe pertenece a dos sistemas, al respiratorio y al digestivo. Porque si ustedes ven acá, esta faringe se va a continuar acá con el esófago y va a seguir con el sistema digestivo, que no lo veo. Entonces, cuando yo vomito, pues viene el sistema digestivo, sube por el esófago, llega a la faringe y sale por la bucofaringe, boca, ¿no? Entonces, faringe cuando está en la boca y por la nasofaringe, por ahí me va a salir el vómito. Pero por la nasofaringe y por la bucofaringe también me va a entrar el aire que va a ir a los pulmones, ¿no? Entonces yo inhalo específicamente por la nariz, el aire me va a llegar acá y se me va a meter no por el esófago, sino por la otra estructura que va a ser la laringe. Entonces yo tengo la faringe y después el aire va acá en la estructura que se llama la laringe. Pregunta. Si ustedes ven acá que la faringe está acá y que la faringe se comparte para el sistema respiratorio y para el sistema digestivo, porque cuando comemos la comida no se va para los pulmones. Sí, sí o sí va a pasar por la faringe. Hagan de cuenta que esta es la faringe. Perdón, esta es la faringe. Bueno, mi mano es la faringe. Esta faringe se va por allí para el sistema digestivo y por allí para el sistema respiratorio. ¿Por qué la comida se va a los pulmones o por qué la comida no se va al sistema respiratorio? Ahí. Muy bien, Julián, por la epiglotis. La epiglotis, hagan de cuenta que es un cartílago elástico, por lo tanto puede dar esto. Cuando nosotros hay comida, el cuerpo está avispado, realiza el epiglotis cierres. Entonces, ¿qué pasa? La comida no va a entrar a los pulmones porque hagan de cuenta que es como una gaseosa y la tapa de la epiglotis. Entonces, si yo voy a echar, no sé, vacié la gas y le voy a echar agua, yo tapo la gaseosa, ya no va a entrar agua, pues porque está tapado. La epiglotis se cierra y no va a entrar la comida a los pulmones. Por lo contrario, va a pasar vía del sistema digestivo. Entonces, es importante eso. ¿Ustedes han escuchado la palabra broncoaspiración? La persona se broncoaspiró, los bebés se broncoaspiran. Cuando se broncoaspiran quiere decir que hay una lesión o hay una alteración en la epiglotis. Entonces, cuando la comida viaja por vía del sistema respiratorio, la persona se broncoaspira y puede morir. Nosotros, de ahí también el hecho de que no podamos comer acostados, ¿no? Porque pues también podemos broncoaspirar. Listo, eso es como para que entiendan por dónde va el aire, por dónde viaja el aire. Después de que llega la laringe, que está acá, acá hay unas estructuras en específico. Aquí hay una serie de cartílagos, y acá están las cuerdas vocales. Entonces, el sistema respiratorio es importante porque nos permite emitir sonidos. El hecho de que yo hable es porque yo estoy emitiendo sonidos que son las cuerdas vocales. ¿Cuántas cuerdas vocales hay? ¿Alguien sabe? Dos. ¿Listo? Son dos cuerdas vocales. Y le debemos absolutamente todo, o sea, nuestra voz, pues, a esas cuerdas vocales. Ojo, no son vocales,
cuerdas vocales porque la boca no tiene cuerdas, son vocales. Los hombres, ustedes ven acá, se tocan aquí. ¿Cómo ustedes le denominan a esto que nosotros tenemos y que por tener la voz un poco más gruesa que las mujeres se desarrolla más? ¿Cómo le llaman ustedes a eso? ¿No es eso que le llaman la manzana de Adán? Manzana. Exacto. Se llama la manzana de Adán, ese es el nombre como para reconocerlo, pero esto es parte de la laringe. Es parte de un cartílago que es el cartílago tiroides de la laringe. O que hay glándula tiroides y hay cartílago tiroides. El cartílago está acá arriba, es lo que ustedes tocan, y abajo va a estar la glándula tiroides, es muy difícil de palparlo. Entonces, ya saben que la manzana es el mismo cartílago tiroides, es una parte del cartílago tiroides que se llama manzana de Adán, o en términos médicos nosotros la conocemos como prominencia laringea externa. Después de la laringe viene una estructura que es anillada. Hasta acá terminó la laringe, que es la tráquea. La tráquea, hagan de cuenta que es un cartílago. La tráquea son cartílagos y son como anillos de cartílago. La tráquea, por ahí, por la laringe, pasó el sonido, pasó el aire, se emitió el sonido, después el aire se fue por la tráquea, llegó a la tráquea y la tráquea se bifurca o se divide. Cuando la tráquea se divide, entramos a los pulmones. Ella se divide en dos y entran los pulmones, se ven unos bronquios. ¿Listo? Yo sé que esto es denso, muchachos, y yo sé que tal vez no se les va a quedar muchas las cosas que digo, pero es como para que sepan por lo menos la generalidad. Los bronquios, ¿no? Entonces pasan a los bronquios. Es lo primero que vamos, si yo cojo, ustedes ven unos pulmones, lo primero que ustedes van a ver dentro de los pulmones van a ser los bronquios. ¿Listo? Entonces estos son los bronquios. Entonces hay unos bronquios, todos esos van a ser bronquios. Ya se siguen dividiendo y todo eso que ustedes ven como de colores verde, azul y amarillo son los bronquiolos. ¿Vale? Después de los bronquiolos hay unas estructuras más pequeñitas que son los alvéolos, que es lo que ustedes ven acá. Bien, esos son los alvéolos. Entonces, esto es lo último, esto es lo más profundo que tiene por allá el pulmón. Es la última división del pulmón. O sea, que miren que el aire en este momento, su cuerpo está haciendo todo ese proceso para llevar el aire a estos señores. ¿Qué hacen estos señores? Nada más y nada menos que el intercambio gaseoso. Ellos toman el dióxido de carbono, lo botan y toman el oxígeno y lo llevan a la sangre. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que yo les acabo de decir que la sangre con poco oxígeno de la arteria pulmonar iba al pulmón y del pulmón se devolvía al corazón con oxígeno? Porque el pulmón en los alvéolos va a hacer el intercambio de oxígeno. Entonces, llegó la sangre por la arteria pulmonar con poco oxígeno. Aquí, eso que ustedes ven acá son los capilares. Y en los lechos capilares, un lecho capilar, hagan de cuenta que es como un arbusto. Entonces son como, o bueno, como una malla, ¿cómo se llama esto para pescar? Malla, eso que tiran, atarraya, sí, atarraya. Entonces esa atarraya, hagan de cuenta que así es un lecho capilar. Y allí se intercambia el oxígeno. Entonces, como nosotros estamos respirando constantemente, pues tenemos oxígeno. La sangre que llega ahí, acá en los alvéolos, hace el intercambio y muchos alvéolos van formando las venas pulmonares, hasta que toda esa sangre ya lleva oxígeno y lo lleva al corazón. Entonces, miren que los alvéolos son como unos ramos de uvas, o yo siempre lo he escrito como un ramo de uvas. ¿Está claro para todos? Mucha info. ¿Sí? ¿Están entendiendo o ya se perdieron? Mucha información. Sí, yo lo sé. Bien. Todo claro. El sistema urinario, el respiratorio y el cardiovascular era el más extenso. Ya en estos nos demoramos menos. El
Sistema urinario, pues básicamente son los riñones, ¿no? Yo les decía a ustedes que uno con los 100 riñones puede vivir o no. No, porque como para expulsar No, los desechos. No. Bien. porque por ahí expulsamos las riñones. toxinas que no necesitamos o lo que el cuerpo ya desecha en forma Seríamos una líquida basura, después de literalmente. una digestión y de una separación de proteínas y bueno, y todos esos nutrientes que sirven para el cuerpo. Muy bien, muy bien. Claro, sin riñones no podemos vivir. Básicamente el riñón produce la orina, ¿no? Y la orina es donde se expulsan los desechos. ¿Listo? Entonces, esa es la principal función del sistema urinario. Los riñones producen la orina. Los riñones son, hagan de cuenta que son frijoles, literal, se ven como frijoles. Y hay unos uréteres. Entonces, la orina que sale del riñón viaja por los uréteres. De los uréteres llega a la vejiga. ¿Listo? La vejiga es donde se almacena la orina. Ojo, los riñones no almacenan orina. Los riñones producen orina, pero a medida que la van produciendo van evacuando. Y donde se almacena la orina es la vejiga urinaria. Entonces, cuando nosotros ya la vejiga está llena, la vejiga es un músculo liso, entonces ya se puede distender, o sea, se hace más grande. Hagan de cuenta que es como una bomba que nosotros no la tenemos inflada, pero la podemos inflar y llega a un punto donde explota y ya no aguanta más y manda la señal. La vejiga, cuando está muy llena de orina, manda la señal y ya decimos, me voy a orinar, ya no aguanto más, no puedo contener más. Y pues de la vejiga sale la orina por la uretra. La uretra del hombre es una uretra muy grande, es muy larga la uretra en el hombre, la uretra en la mujer es una uretra mucho más pequeñita. Cuando al hombre le colocan una sonda por la uretra, duele asqueroso. De hecho, comparan que el dolor de parto de la mujer es casi que similar al dolor que siente el hombre al introducirle una sonda. Una sonda es como una manguera por la uretra. Es un orificio muy pequeño y es más o menos mide 16 centímetros la uretra del hombre. Entonces duele bastante. Seguimos con el sistema digestivo. El sistema digestivo es el que nos produce el mal de estómago, el que nos da diarrea. Listo, el que nos ayuda a producir el vómito. El sistema digestivo lo llaman como tubo digestivo porque literal todo funciona como un tubo. Tenemos la boca, que es donde se tritura el alimento, las muelas lo hacen, o sea, el alimento evidentemente no puede pasar entero porque nos atragantamos y forma el bolo alimenticio. El bolo alimenticio, que es esa mezcla fea de alimentos que cuando uno mastica y escupe a veces, esa masa así amorfa, eso es el bolo alimenticio, viaja por el esófago. Del esófago llega al estómago. Y en el estómago hay una serie de ácidos y sustancias que lo descomponen. ¿Listo? Descomponen el alimento. A partir de ahí, pasa del estómago al intestino. Como el alimento ya está descompuesto, el intestino absorbe. La principal función del intestino es absorber lo que sirve. Es decir, yo comí carbohidratos, proteínas, pues no absorbo las proteínas. Eso lo hace el intestino delgado. ¿Listo? El intestino delgado es este que ustedes ven acá. Más o menos mide 7 metros. Es decir, que si a mí me abren el abdomen, me sacan el intestino, es una tripa gigante, gigante. Esas son las famosas tripas. Mide más o menos 7 metros. Acá, todo el alimento pasa por todas esas tripas, muchachos. Mire, por todo eso pasa el alimento. Ahí absorbe. Tiene unas células en específica que absorbe el alimento, absorbe lo que sirve. Lo que no sirve, lo expulsa. ¿Cómo lo expulsa? A través de las heces fecales. Este intestino delgado se une con el intestino grueso o con el colon. Ustedes han escuchado el colon. Ese es el intestino grueso o el colon. Acá, ustedes ven aquí, esta es la unión, algo que se llama la válvula ileocecal. Entonces se une el intestino delgado con el intestino grueso acá. Y aquí se producen las heces fecales. El intestino grueso se caracteriza por absorber mucha agua. Finalmente, las heces fecales es agua, ¿listo? Agua con una serie de alimentos y más sustancias. Entonces, las heces fecales hacen todo, se empiezan a producir acá
y pasan por todo esto. Esto hace unos movimientos lentos, rítmicos. Entonces, este intestino se va moviendo. Cuando ustedes, bueno, se van moviendo rítmicamente hasta que hacen todo este proceso. Zum, zum, zum. Llegan acá y acá nosotros vamos a tener el recto. Después del recto está el ano y el conducto anal y se expulsan las heces fecales. ¿Listo? Ustedes ven esto acá y esto es el apéndice. El apéndice, hagan de cuenta que es un camarón grandecito, literal, así se ve ahí la contextura del apéndice, es como un camarón. El apéndice se llena de popó, el apéndice se llena de heces fecales. ¿Por qué? Pues si ustedes se ponen a ver, acá se produce el popó. ¿Qué es lo que le cae al apéndice? Pues popó. Entonces, cuando esto se llena, explota. Y si se explota, infecta el estómago. Y el popó tiene un nido gigante de bacterias, nada más como una Escherichia coli. Entonces, se infecta todo y hay peritonitis y bueno, es una cosa terrible. Básicamente, así funciona el sistema digestivo. Y ya para acabar, tenemos el Laura. El apéndice es inútil porque no tiene una función en específico. Es decir, hay un postulado que es Lamarck dice que órgano que no te gusta se atrofia. Posiblemente, cuando evolucionemos, 50, 100 años, los seres humanos ya no van a tener apéndice. Aunque hoy por hoy se ha descubierto que el apéndice tiene algo que ver con el sistema inmune. O sea, como que la única función que se le tiene es que tiene muchos ganglios linfáticos. Entonces, tiene muchas células, pues, muchos linfocitos, entonces ayuda con la parte inmune. Es como la única función que se le ha atribuido. Es como las cordales o como las muelas de juicio. Algunas personas ya no nacen con cordales porque pues no sirven, o sea, no cumplen ninguna función en específica, por eso se extraen. ¿Listo, Laura? El último sistema que vamos a tener, trabajamos, es el sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema que nos regula todo con las hormonas. Las hormonas, eso es lo que nos da en la adolescencia, aumenta el nivel de caloría, aumentan los niveles, la famosa frase que se le subió las hormonas y en las hormonas alborotadas, porque en parte es verdad, lo hace el sistema endocrino. Entonces el sistema endocrino nos secreta hormonas. Y las hormonas son unos mensajeros químicos que viajan a la sangre y cumplen muchas funciones. Las hormonas son liberadas por las glándulas. ¿Listo? ¿Qué hacen las glándulas? Producir hormonas. ¿Listo? Cuando hablamos de endocrino, quiere decir que las producen específicamente en una glándula que va a determinado órgano del cuerpo. Y el sistema endocrino está controlado desde el cerebro, desde el sistema nervioso central. Allí se controla la cantidad, bueno, la producción de hormonas. Nosotros tenemos gran cantidad de hormonas. Entonces, miren, acá en el hipotálamo es muy importante porque el hipotálamo se dividen y ahí van a producir gran cantidad de hormonas. Esas hormonas mandan la señal y viajan a distintas partes del cuerpo. Entonces, el cerebro es quien controla, pues, como que la regulación hormonal, pero la glándula tiroides, lo que les decía ahora, la glándula tiroides secreta la hormona tiroides. Listo, la hormona tiroides, no existe pues la hormona tiroides. Existe la glándula tiroides y la hormona tiroxina. Entonces esa hormona regula muchas cosas. Ustedes cuando, por ejemplo, no sé si han visto personas que tienen acá como un morro. ¿Alguien ha visto? No sé, por la calle, familia tal vez. Tengan acá como un morro, que ustedes los vean y como que produce acá algo raro. ¿Sí? ¿Han visto o no han visto? Sí, profe. Eso sí debe a la tiroides. Se llama bocio tiroideo, no bozo. Bozo no, sino bocio. Bocio es cuando la tiroides nos crece más de lo normal y hay desregulación. Entonces hay hipotiroidismo, hay hipertiroidismo, las personas se vuelven gordas, pues obesas, se vuelven muy delgadas, con ansiedad, depresivas, etcétera, etcétera.
Otras glándulas, que es como el timo no tiene función inmunitaria, pero el timo en el ser humano, cuando nace, o sea, cuando nace, perdón, o cuando ya trata de ser adolescente adulto, pierde tamaño y pierde función. El timo es muy grande en niños recién nacidos o en la primera, o en los infantes, pues, ya en adultos es muy pequeño. Otras glándulas son las glándulas adrenales. Acá, estas glándulas adrenal o suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, es eso que ustedes ven acá, les hago zoom. Estas especies de coronas, uno ve acá, o conos, o como lo quieran ver, cáscara de mandarina. Estas son las glándulas suprarrenales. Cuando ustedes tienen adrenalina, cuando ustedes tienen una cita romántica, pues, con la persona que les gusta, o ven a la muchacha o al muchacho que les gusta, ustedes, su corazón empieza todo taquicárdico y empieza adrenalina y sienten ansiedad. Esa adrenalina, o al momento de huir cuando estamos en peligro, la secreta, esas hormonas, adrenalina la secreta esas glándulas suprarrenales. No solamente secreta eso, sino secreta otra serie de hormonas muy importantes. El páncreas, pues secreta la principal, es la insulina y el glucagón, que ya les dije para qué servían la insulina. El glucagón hace el efecto contrario a la insulina. ¿Listo? Es decir, el glucagón lo que evita es que la glucosa entre a los tejidos. Bueno, a la célula. Cuénteme. No le entiendo. ¿Cuánto te falta para terminar? ¿Cuánto te falta para terminar? Ya estoy terminando. 2 minuticos y se acabó. ¿Listo? Bien, entonces, el glucagón lo que hace, o tiene un efecto contrario, pues, a lo que hace la insulina. Y las últimas glándulas, o gónadas, porque los ovarios y los testículos son gónadas, o glándulas, pues, son glándulas sexuales, y es lo único que diferencia en el sistema endocrino a un hombre de una mujer, porque el resto todo es igual. Ustedes ven, todas estas glándulas son lo mismo. A diferencia de los ovarios, a diferencia de los testículos, ¿no? Los testículos son aquellos que nos van a producir los caracteres o las hormonas que determinan el carácter sexual masculino. Entonces, secretan. ¿Cuál es la principal hormona que secretan los testículos? Testosterona. Muy bien. Los ovarios. ¿Qué secretan los ovarios, niñas? Óvulos. Sí, obvio, óvulos, como los testículos y espermatozoides, pero me refiero a las hormonas. Progesterona. Muy bien, estrógenos y progesterona. ¿Listo? Entonces, la testosterona es la que determina los caracteres sexuales, pues, del hombre, es decir, la voz gruesa, más bello, el crecimiento del pene, todos los caracteres masculinos. Los estrógenos y las progesteronas regulan esos mismos caracteres, pero en la mujer, y además controlan el ciclo menstrual, ¿no? Algo de lo que carecemos los hombres es el ciclo menstrual, pero los estrógenos y la progesterona controlan el ciclo menstrual. Progesterona quiere decir progesterona, a favor, pro significa a favor, gesterona de la gestación. Entonces, cuando hay embarazo, la hormona progesterona es la hormona que está pendiente, o a ella le conviene, o la función real de ella es como que haya embarazo. Entonces, cuando hay embarazo, los niveles de progesterona se elevan abruptamente y eso hace que no haya ciclo menstrual. Es decir, eso hace que la mujer no menstrue. ¿Por qué? Porque la progesterona mantiene el útero. Nosotros tenemos el útero tiene algo que es el endometrio, ya para acabar. El endometrio, sí, hay una capa del endometrio que se cae, se descascara, pues, y es una capa que tiene está muy irrigada. Eso es el ciclo menstrual, por eso la mujer sangra. Entonces, ¿qué hace la progesterona? Cuando hay embarazo, por eso la mujer no sangra. ¿Por qué? Porque la progesterona lo que va a hacer es tomar ese endometrio y fortalecerlo tanto que no sangre, que no se descascara, y por eso la mujer no menstrua durante la etapa de gestación. ¿Listo?
Por acá José me dijo que colocara Kenditia. Bien, ya acabamos, muchachos. Muchachos, espero que